Bien, a mí se me había convocado hace unos días a hablar de las relaciones entre empresas recuperadas y cooperativas. Y ahora veo que no se me ha puesto otro título. Bueno, no me llama la atención porque en la primera convocatoria que se me hizo se me calificaba de Norberto, cuando yo soy Néstor Miguel. Entonces cambiaron los nombres y cambiaron los temas. Bien, y incluso yo pensaba, decía, bueno, haré una exposición de media hora. Ahora me dicen, no, 12 minutos. Entonces tenemos que contraer lo que íbamos a decir. Vamos a ver si conceptos tan genéricos y que tienen que desarrollarse los podemos sintetizar. Cuando se produce la revolución industrial y el auge del capitalismo acompañado políticamente por el liberalismo y la democracia, entonces se hace la exaltación del libre mercado, el libre juego de la oferta y la demanda. Es una especie de carrera, la carrera capitalista, donde se supone que gana, sobrevive el más apto y el menos apto se funde, desaparece. Es decir, las ideas que rigen la economía de tipo capitalista son, diríamos, contrarias o contradictorias a todo lo que significa la idea asociativa de las cooperativas y de las empresas recuperadas, que parece que encuentran su cabida dentro del marco jurídico más precisamente en el cooperativismo que en las otras formas. Existe en este tema de empresas recuperadas, ha habido diversos proyectos jurídicos de, por ejemplo, que se constituyan como sociedades de capital e industria, como sociedades como SRL, como sociedades anónimas. Pero evidentemente dentro de la estructura jurídica vigente en la actualidad, dentro de la legislación y la constitucionalidad que nos rige, parece que la figura más adecuada para que se constituyan las empresas recuperadas sería la cooperativa. De todas maneras, hemos escuchado muchas voces que dicen que la cooperativa o la estructura de las cooperativas no alcanza a resolver todos los problemas y todas las perspectivas que tienen las empresas recuperadas, en lo cual tienen razón. Debería formarse una comisión de trabajadores autogestionarios y juristas especializados en estos temas para preparar un proyecto de ley que sacara a las empresas recuperadas de la modalidad cooperativa y les diera una estructura propia. En este sentido, bueno, podemos hacer largos raids históricos de cómo apareció el autogobierno de los trabajadores y cómo, por ejemplo, el cooperativismo se lo ubica en los pioneros de su nacimiento, en los pioneros de Rochdale, más o menos a mediados del siglo pasado en Inglaterra, aunque existen precedentes de formas de autogestionarias dadas por los utopistas a principios del siglo XIX. Por ejemplo, en Francia aparecieron los falansterios, en Inglaterra los talleres protegidos, etcétera, etcétera. Si vamos a una modalidad autogestionaria total, el primer ensayo tenemos que ubicarlo en la Comuna de París, 1870. Esta historia de la Comuna de París fue muy estudiada y muy analizada por Lenin cuando se produjo la Revolución Rusa en 1917, para todo lo que significaba el movimiento autogestionario. Aunque vamos a aclarar que
mucha gente dice, hablando de la autogestión, da como primer elemento el decreto de Lenin de 1917, pero tenemos que decir lo que es la realidad. Primero se agruparon los trabajadores y se hicieron cargo de las empresas, porque los capitalistas y los ingenieros y personal superior de las empresas habían emigrado a Occidente. Entonces los trabajadores se vieron ante la necesidad de hecho de poner en marcha las empresas y de hacerlas caminar por su cuenta. Entonces, primero los trabajadores pusieron en marcha las empresas autogestionarias. Meses después vino el decreto de Lenin que los organizaba. Entonces, esto es como, siempre yo trato de subrayar el protagonismo de los trabajadores, porque a veces nos creemos, sobre todo los juristas, que las leyes surgen de la cabeza de el jurista fulano de tal que inventó tal o cual cosa. Bueno, cuando salieron las leyes, por hacer otro ejemplo, las leyes que limitaron la jornada de trabajo a fines del siglo XIX en los países más civilizados de Europa, esto ya era bandera de lucha de los trabajadores. No, me están diciendo que no la escuchan, por eso voy caramba. Voy a tratar de manejarlo. Si quiere usted. Caramba. Ahí está. Bien, entonces, a veces cierta pedantería jurídica hace suponer que la legislación del trabajo surgió porque un determinado jurista pensó esa ley. Ahora, no hubiera pensado esa ley si no hubiera observado de hecho la situación. La clase trabajadora estuvo luchando durante todo el siglo XIX para la limitación de la jornada de trabajo. Frente a ese hecho, a esa lucha, entonces los juristas reglamentaron. Con esto de la autogestión pasó lo mismo. Y tuvimos experiencias autogestionarias muy interesantes. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en diversos países de Europa, empresas destruidas fueron recuperadas por el esfuerzo, por iniciativa de los trabajadores. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, también, sobre todo en Yugoslavia, se produce una situación muy especial donde el pueblo y el gobierno de Yugoslavia no quieren aceptar el verticalismo soviético, se segregan de la Unión Soviética, forman la República Federativa de Yugoslavia, en la cual implantan un sistema social de autogestión que es al revés de lo que sería la estructura capitalista, donde viene un verticalismo que manda de arriba para abajo. La autogestión manda de abajo para arriba. La autoridad máxima de una empresa es la Asamblea General de Trabajadores. Esa Asamblea General de Trabajadores designa una comisión directiva. Si fuéramos muy izquierdistas le llamaríamos un soviet. Bueno, y así se lo llamó en Rusia y en otros países. Bien, y entonces ese soviet que dirige la empresa por delegación, porque las decisiones más importantes las toma siempre la Asamblea General de Trabajadores, ese grupo directivo designa un presidente. A veces en Yugoslavia se daba la circunstancia de que el único en relación de dependencia contratado por la empresa era el presidente. El presidente era un delegado de lo que habían resuelto las bases. Yo me interesé de toda esta temática de la participación obrera en la conducción de las empresas, desde participación en grado mínimo hasta control total, porque me parece que la forma superior de organización de una empresa es aquella en la cual se prescinde de la parte no esencial de la relación. ¿Cuál es la parte no esencial? El patrón. El hecho de que los trabajadores
organizados por sí mismos en asambleas, de manera directa o de manera representativa, conduzcan las empresas, me parece que es el grado más alto de desarrollo de la conciencia obrera y, por supuesto, de la organización del trabajo. Escribí mi tesis doctoral sobre algo relacionado con este tema, que fue objeto de no solamente de una felicitación especial manuscrita del general Perón, sino que también fue considerada en el Perú cuando el gobierno del general Juan Velasco Alvarado hizo la revolución luego del acta de Talara, donde nacionalizó una compañía norteamericana que estaba instalada hacía años en el país y no pagaba ningún impuesto. Entonces le hizo la cuenta, le dijo a los gringos, ustedes deben tal cantidad de millones y pretenden que su empresa vale tales millones. Bueno, compensamos. La empresa pasa a ser del Estado y a ustedes no les damos nada. Bueno, y ese gobierno creó la reforma agraria, fue muy exitosa en su momento, y las comunidades industriales, donde se obligaba gradualmente a las empresas a que destinaran el 10% de sus ganancias anuales a constituir un fondo que se entregaba a los trabajadores que iban a tener participación creciente en la conducción de la empresa. Bueno, tuve el honor de visitar el Perú y estar con las más altas autoridades del gobierno del Perú, así como de asistir a las reuniones de directorio de empresas en las que ya existía una participación creciente de los trabajadores. Desgraciadamente, esos proyectos después se vinieron abajo, pero la limitación del tiempo no me permite seguir haciendo la historia, la continuaremos en otro momento.